Pasamos a la siguiente charla del programa, que va a llevarla a cabo el compañero Clemente Méndez, agente especialista en fruticultura, especialista, entre otras cosas, en tropicales. Y bueno, ya nos lo han introducido en las charlas anteriores, con lo cual, todo tuyo. Sí, me hace falta las dos cosas porque estoy malo un poco de la garganta. Quería saludar a Yandi porque somos del mismo pueblo, no por otras cosas, nos conocemos de pequeño. Bien, voy a ir muy rápido. Y cuando digo muy rápido, yo voy a poner tantas diapositivas como los dos anteriores y tengo que ir muy rápido. El aguacate es una persea, existen tres razas, la mexicana, la guatemalense y la americana, que serían la raza mexicana, que es esa que escachamos las hojas y huelen a anís, el fuerte, tiene más mexicano que otra cosa. La raza guatemalense, el ja, que no huele a anís. Y la raza antillana, que son los aguacates del país típicos, que son los primeros que se recogerían aquí. Tenemos dos perseas, como bien decía el primer conferenciante, la persea índica, que es el viñático, y la persea barbujana, que es el barbusano aquí en Canarias, en los bosques nuestros. La persea mexicana es la más resistente al frío, por eso es la más cultivada también, porque es la más adaptable a cualquier parte del mundo. El periodo desde la cuajado a recolección son de 6 a 8 meses. Ahí esas son unas fotos de Chile, no sé si hay un compañero chileno por ahí, pero ahí lo que estoy yo viendo es el negro de la cruz y otro aguacate que se utiliza, se llaman así, para sacar las semillas, que ellos siembran con semillas, porque en el resto del mundo el patrón ya se ha dicho que es mexicano, menos en Canarias. Después tenemos la raza guatemalteca, que es la que más tarda en recogerse, de 10 a 15 meses. Aquí tenemos un aguacate que se cultiva, que es guatemalteco puro, que ya lo veremos después. El orotava, o el ja, es muy parecido al fuerte, pero si uno tiene el 50 y el 49, el otro lo tiene al revés. Y por lo tanto es más guatemalteco que antillano, no huele a anís. Y sigo para adelante con la raza antillana, que son los aguacates del país. Esta, la característica que tienen los aguacates antillanos, no la tiene ninguna. Suenan como una maraca cuando lo son, porque la semilla está suelta, mientras que la semilla está imbuida en el resto. Y la semilla tiene estrías, arrugas. Las otras no son semillas completamente lisas. Si hay algo de arrugas, nos está diciendo que partes de sus genes son antillanos y son los primeros que se recogen. Son los aguacates de verano. Nos estaríamos comiendo, no sé a qué día estamos hoy, pero yo me los como normalmente a mediados de septiembre hasta principios de octubre y después ya no hay. Estaríamos acabándonos de comerlo ahora cuando no estamos recogiendo ni fuerte ni ja. Y ahora vamos a hablar de diferencias que nos hacen a nosotros curiosos y a veces malos curiosos. Por ejemplo, el suelo. Bueno, nuestros suelos en general son buenos, ya nos lo han dicho. Los llevamos en camiones y los ponemos donde queremos y ponemos el suelo donde queramos. Por lo tanto, no hay problema. Agua, pues el aguacate es un cultivo sensible a la salinidad. Y cuando digo sensible, donde puede ir un plátano no puede ir un aguacate. Y esto es el mayor error que estamos cometiendo. La gente se pone a cambiar aguacates por fincas donde van plátanos y es un desastre. A los 4 o 5 años se mueren los árboles por salinidad. Y luego la plantación, cómo sembrar. O sea, yo pongo esta foto y le digo, miren, esto es Chile. Estamos viendo una finca de 300 hectáreas recién sembradita. Hacen un camellón, lo ponen arriba, ponen un tutor cuando siembran, que atan el árbol, y fíjense que ahí son con microaspersores que no apuntan hacia el árbol, sino apuntan hacia afuera para no encharcar, porque el aguacate es muy, muy sensible al encharcamiento. Y esto, como lo ponemos aquí en Canarias, esto es en el Valle de la Orotava, en la finca de Lancón, para situarte.
donde tenemos que el microaspersor está apuntando directamente donde están todas las raíces, o sea, toda el agua va a mojar el aguacatero y lo van a enchargar. Y ya vemos por allí que hay aguacateros que han fallado, que se han muerto, porque es que encima le hacemos un engorado para que el agua no se vaya y se quede ahí en las raíces. No, si en todas las partes del mundo se siembra encima, no estemos inventando que se siembra debajo. Esto se hacía antiguamente cuando se sembraba un frutal templado en altura para recoger el agua del invierno y asegurar la supervivencia. Pero es que el aguacate se riega. Preparación del terreno. Bueno, pues necesitamos entre 80 y 100 centímetros. Acuérdense que es un árbol, esto no es una hortícola. En Canarias, en la isla de Tenerife, se siembran anualmente unas 100 hectáreas de aguacate. Y no subimos la producción de aguacate, porque todas se mueren. ¿Por qué? Están empeñados en sembrarlo en unos sitios donde tienen 30 o 40 centímetros de altura de tierra. ¿Por qué? Porque son las fincas que teníamos de tomate, muchas de ellas, en Guía de Isora. Y todo lo que se siembra en Guía de Isora, desgraciadamente, de 5 años no pasa. Y tenemos ahí el tope. Hay que hacer unas labores profundas, es un cultivo que una vez que lo sembremos, luego ya no podemos entrar con un tractor a hacer una labor profunda de suelo, de suelta de suela o de cualquier tipo que tengamos. Y es un árbol. Aquí hay árboles sembrados de más de 100 años que están en plena producción todavía, si se sabe podar y se sabe llevar. Es un árbol que dura mucho. Luego no vamos a tocar el suelo. Preparen bien el suelo antes de sembrar. Esto es el Licía, esta es la finca de Licía, donde está físicamente Licía, la parte de abajo de Pajalillo, donde se nos ocurrió hacer una cosa que se hace en todo el mundo, menos en Canarias, porque los canarios sabemos más, dicho sea de paso, y es hacer camellones. Así que hicimos unos camellones. Esto tenía de tierra, no, si alumbro no se ve. Esto es lo que tienen las pantallas estas tan buenas. ¿Ven la altura de tierra que tenía? Lo ven aquí y lo ven aquí. Y lo que cogimos es el pasillo y se lo pusimos la mitad de aquí, a la mitad de aquí, y la mitad de aquí, a la mitad de aquí, y fuimos haciendo los camellones. O sea, no se trajo tierra para hacer eso. Con lo cual, pues se dejó. Aquí se ve mejor en la primera diapositiva los camellones llenados de tierra después de un invierno lluvioso y ya con los árboles sembrados. Pues bueno, ya hay agricultores que están haciendo camellones y ahí son varios ejemplos. Empezamos a entrar, que es mucho mejor, es mucho más difícil, es muy sensible el aguacate al encharcamiento y en un camellón, como tiene no solamente la parte recta sino la parte inclinada, la aireación es menor y no retiene tanta agua al suelo y no, por lo tanto, no hay encharcamiento. El agua. ¿Por qué no crece más el aguacate? Porque es un cultivo muy sensible, muy sensible. Por encima de muy poquito de conductividad, y estoy hablando de 350, el aguacate empieza a producir cada vez menos. Y normalmente lo estamos sembrando con agua de 1200, 1500, y eso está abocado a la muerte. Y créanme, no hay nada peor para un técnico como yo que llegar a una finca de aguacates de un señor y decirle, mire, lo tiene que arrancar todo, se le va a morir todo. Después de 4 años de estar el hombre cultivando. Porque yo soy el hombre de las malas noticias, como dice el otro, el señor del FRA. Tienes que ser bueno. Hay 3 razas. Normalmente decimos, el Hass produce más sobre patrón mexicano. Y eso está demostrado. A medida que vamos bajando en la escala de mexicano a guatemalteco a antillano, cada vez produce menos. Pero si encima tenemos un agua de 1400, 1300, 1200, casi no va a producir. No le puede faltar el agua en 2 épocas, principalmente cuando el fruto está creciendo o cuando ya el fruto está al final, porque se nos pueden quedar los aguacates más alargaditos y estrechos o más redonditos, pero en eso. Y es cuando es a finales de verano o al principio, cuando está creciendo, le falta el agua, en el mes de junio y julio. Claro, yo tengo agua para regar los árboles para que no se me mueran, pero no a lo mejor para la máxima demanda. Es otra de las cosas que no se entiende, porque el agua en Canarias no es a la demanda como puede ser en otras partes del mundo.
Yo ahora necesito más agua y ahora necesito menos. El agua en Canarias es por pipas al mes. Y si no tengo dónde meterla, pues a lo mejor no la tengo cuando la necesito. Bueno, ¿qué podemos decir de la calidad del agua? Miren, si ustedes no son agricultores, pero yo se lo digo a todos mis agricultores, antes de sembrar aguacate hagan un análisis de agua. Porque lo que les va a decir si pueden sembrar aguacates o no en esta isla es la calidad del agua. Y yo aquí veo a mucha gente lanzada. Cuando me llega una finca y me digo, no, se me están muriendo los árboles, digo, enséñame el análisis de agua. Ah, no sé. Esto es agua de Valtén, de la Federación, de no sé qué y de no sé cuánto. Pero nadie se ha preocupado de hacer un análisis de agua. Sin análisis de agua están perdidos. Variedades como Lettinger y Enja se han sellado mucho sobre mexicano, antillano, cómo producen, no producen. La variación de producción es el I. El I es en porcentaje, no en cantidad. Obviamente produce más el Ja sobre mexicano que sobre antillano. Pero si la conductividad del agua aumenta, pierde más rápido sobre mexicano que sobre antillano. Son dos cosas diferentes. Es decir, zonas como México pueden producir 30.000, 35.000 kilos hectáreas. Si yo pusiese, en vez de poner un mexicano de patrón, pusiese un antillano, pues de 30.000 me podría quedar en 18.000. Así de claro. Y si encima le estoy metiendo un agua, cuando ponga las conclusiones es que voy a perder más todavía como el antillano. Siempre pierdo más. El CE es el extracto saturado del suelo, que normalmente es un 2,85 la conductividad eléctrica del agua que tenemos para regar. Bueno, pues si ponemos esto, vamos a suponer que yo tengo un agua de 0,87, que seguramente aquí, si hubiésemos habido muchos agricultores, sé que hay uno que lo está, dice, oh, ese agua es buenísima. Pues no, no es tan buena. Si lo ponemos y la ponemos, con un patrón mexicano estaríamos produciendo nada más que el 3,1 de los 30.000, 9.000 kilos. Y el antillano un 55,8. Está claro que nosotros ponemos antillano, no ponemos patrones mexicanos, porque si no, no producimos. Y está claro porque cuando miramos en la estadística de Canarias, que es verdad, vemos que los aguacates no pasamos que la media en Canarias es menos de 6.000 kilos por hectárea. Y eso es una vergüenza. Y ahí está el quid de la cuestión. O mejoramos nuestras aguas o no podemos seguir aumentando de superficie de aguacate. Y eso se llama desalación. Nos guste o no nos guste, pero no hay otra forma. Está claro por qué no utilizamos mexicanos, por qué no usamos el fuerte de patrón. Porque usamos otras razas que sean más resistentes, pero que produzcan menos. Pero por lo menos nos aseguramos algo de producción. Si aumentamos hasta niveles de 5 la conductividad eléctrica del suelo, y estoy hablando de un agua de 1,4, la producción es 0. No se produce. Y a mí me llaman para ver fincas que se riegan con 1,6, con 1,7, con 1,5. ¿Y usted ha hecho análisis de agua? No. Espera un momento, yo tengo un aparato aquí que le mide a usted la conductividad. Y cuando le digo, mire, no tiene más resolución que arrancar. Eso es... Yo veo la cara del agricultor, bueno, sí. Digo, seguirá hasta que se le muera del todo. Bueno, estos son ensayos. Miren, la variedad que están viendo es Ja. Y son patrones. El Toma, el Toro Canyon, el Duque 7 y el VC 218 son patrones mexicanos. Fíjense que casi están muertos. El Lata es una mezcla de mexicano con guatemalteco. Es de Sudáfrica, es el Mareski 1. Y después estaba el Dusa, que nos lo pusieron ahí, que sería el Mareski 2, que es el que está poniendo todo el rato la península. Y el VC 801 pues va más o menos bien, pero va más o menos mal.
A mí el más que me gusta es el lata. No se ha hecho un estudio de patrones en Tenerife ni en Canarias, porque no tenemos esa variedad genética. O ponemos antillanos de semilla, o no tenemos lo otro para ponerlo. Todos los Julián y los Gallos, como lo quieran llamar, o Isía, como los quieran llamar hoy en día, son aguacates antillanos, porque se iba buscando eso. Pero no hay nadie en Tenerife que les pueda etiolar un aguacate, un patrón para que sea genéticamente igual a todos. En Península todo es genético, casi todo lo que se siembra. ¿Cuál es el problema? Que como entra una enfermedad a un árbol, no la para nadie. Porque como son copas que se tocan, las raíces se están tocando por debajo y se va a ir transmitiendo a todos los árboles. Y arrasa la plantación. Nosotros, como cada árbol es de una semilla que ha tenido que llegar el polen y atravesarla y combinarse, y se ha combinado como haya querido, y a lo mejor de 2 o 3 variedades diferentes, pues tenemos una variedad genética. Y si llega una enfermedad al suelo, no nos arrasa. O sea, en Península una fitóptora en el suelo podría ser mortal para una plantación de a lo mejor de 300 hectáreas. Se las carga todas. Mientras que a nosotros nos mata un árbol. Si hay algún agricultor, no vuelva a poner el árbol ahí, póngalo un poquito más allá, que siempre tenemos que poner el árbol donde estaba porque si no me desequilibra. Esto es un ensayo que hicimos nosotros con antillanos para salinidad. Lo que hicimos fue, a ver, la parte de arriba, aquí, con un agua de 800, aquí le subíamos hasta 1500 con carbonato y aquí le poníamos hasta 1500 con sal. ¿Qué sal? Sal de mar, cloruro sódico. No vamos a estar mintiendo, lo poníamos en el tanque de abonado y regábamos. Estaba claro cuál es la sal perjudicial para el aguacate. Y luego de ahí, a pesar de que ustedes lo vean tan feo, había un aguacate que estaba verde y lo tenemos seleccionado como patrón, pero lo hemos querido dar a los viveros. Dice, no, dame la semilla, el fruto. Si el fruto no te sirve, si el fruto ya no es el mismo árbol. Ustedes siembran un jas y no les sale un jas, les saldrá algo parecido a jas, pero no jas. Entonces, pues tenemos un pie que es la iniciativa privada que se llama Viveros, que tendrían que cambiar para hacer esto más correctamente, porque los patrones están. Lo que no hay es voluntad. Otra cosa que tenemos es, aquí se usan macetas para cuando se ponen. Normalmente tienen esta altura y a veces tienen esta altura. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que la semilla principal crece y se enreda debajo. Y lo que nos forma es lo que llamamos una silla, que no hace falta enseñarlo, pero fíjense en la segunda, en la del medio, verán la silla perfecta. Eso tan pronto engrose significa la muerte del árbol, porque la raíz va a engrosar igual que engrosa el tronco. Y los árboles se mueren, no sabemos por qué, y empiezan a caérsele las hojas y de repente es así, ¡pum!, de la noche a la mañana. La muerte súbita que llama la gente de los aguacates es porque no se ha sembrado correctamente. Había que haber cortado todas las partes que estuviesen de la silla para abajo. Hay que cortarlo. A mí cuando me ven cortando los aguacateros, cuando me ven sembrando los aguacateros, los agricultores, muchos me han dicho que han aprendido, pero otros me decían, yo pensaba que ese árbol se me moría, porque además se lo hago en su finca y se lo pongo, yo se lo dejo para que vean los agricultores y después a los años vamos a verlo, ¿no? Y es tal como me llega a mí la semilla, yo corto esto con un serrucho, pero con la bolsa y con todo. Yo no estoy allí sacando del árbol, lo corto. Con lo cual, lo que estoy cortando realmente es todo lo que se pueda haber ensillado y después lo abro por debajo y lo siembro. Y de vez en cuando desinfecto con lejía el serrucho, con lo que lo hago. Este es el ciclo del aguacate. Tiene 2 crecimientos de flores, tienes dos crecimientos vegetativos, el de primavera y el de verano, que es la línea verde. Un desarrollo de las inflorescencias y la apertura de las flores y la floración, que dura más o menos 2 o 3 meses, 4 meses en la rotava con el fuerte. Y un periodo de máximo crecimiento del fruto exponencial, que se ve hasta allí,
y después un crecimiento del fruto que va más lento. Dura unos 3 meses, más o menos, unos 110 días, el crecimiento exponencial. Ahí ya casi se determina el tamaño y el grosor, y ya va engrosando un poquito y va mejor. Y después hay un crecimiento de raíces que está indicado allí. Si yo tuviese que abonar el aguacate, lo primero que tendría que saber es cuándo tengo que abonar, pues con el fruto y con el crecimiento de las hojas, obviamente. Porque otra de las cosas que nos encontramos es que se abona como queremos, como cuando nos da la gana y sin mirar al árbol. Pues estupendo. Aquí tenemos los aguacates antillanos, lo tienen arriba, allí tienen el orotava, debajo. Vemos una maceta, cómo se pone para que salga el esto, y cuando llega al grosor se le pone la púa de lo que se quiere cultivar y se hace el injerto ahí y ya está. Concretamente ese, que no le vean puntitos rojos, eso lo que estamos poniendo ahí es un ja, no es un fuerte. El fuerte se diferencia porque tiene puntitos rojos en la varilla nueva. Luego yo tengo que poner la púa cuando yo pueda tener semillas. Y yo sé que yo voy a tener semillas, en este caso si son antillanos, en este caso es orotava, fíjense que es lisa y no tiene arrugas la semilla, pues sabe que eso es un orotava. Y el orotava lo voy a coger pues más tarde lo voy a coger en junio, julio, y lo voy a poner allí, o en mayo y abril también si quiero. Lo voy a poner la púa y se los voy a dar al agricultor para que los ponga en invierno. Y ellos cogen y lo ponen en invierno. Justo cuando no hay crecimiento. Va a irse a flor. Y empieza a echarle flor en el campo. ¿Y ahora qué hago? Porque no me crece, me está echando flor. Y usted no pudo haber dejado ese aguacate y habérselo llevado en marzo, cristiano. Y lo de cristianos, para que me entiendan, para que está creciendo el aguacatero y sale solo. Se siembra hasta la altura de la semilla. Normalmente el aguacatero cuando lo llevo tiene la semillita todavía pegada al árbol. Se siembra hasta ahí. Si lo siembran más bajo se muere. Como este caso. Fíjense de la mano mía y fíjense dónde estaba la semilla aquí. Pero si encima ven todas las raíces, no le han cortado las raíces, la suela, el enrollamiento ese por la maceta, pues se le mueren todos los árboles. Y a mí cuando me llamaron a esta finca y empezamos a sacar, visitan todos muertos. A mí para qué me llaman aquí. Ya lo perdió todo. ¿Y qué hago? Digo, arranque. Como tiene unos plátanos por ahí, unas piñas de mí, mira a ver si puede sacar algo aquí. Pero no, aguacates no. Hemos hablado de los aguacates y yo voy a hablarle ahora de las 4 que se cultivan aquí en Canarias. El fuerte, que es más mexicano que guatemalteco, por eso es... ¡Ay! Ahora sí. No, ahora no. Que es más, huele a las hojas, las escachamos y nos huelen a anís. Es un truco. Ustedes llegan a eso, van tocando la hoja y van oliéndose la mano. Nadie se da cuenta hasta que, mira, aquí tienes un fuerte. Entonces, pues es verdad. Se coge antes que el ja, justito antes que el ja. Acuérdense que el guatemalteco es el que más tarde se coge. Luego, si lo pongo con uno que se coja antes, pues se va a coger antes. A mí me gusta mucho. Lo único problema que tiene este aguacate, y lo voy a decir, todos los aguacates que no maduren en negro están condenados al fracaso. ¿Por qué? Vayan ustedes dentro de 15 días a cualquier supermercado que van a ver fuerte y va a haber ja. Y verán que al ja no lo tocan porque sabe que se tiene que poner negro. Pero al fuerte lo tocan a ver si está para llevárselo y al final lo que están es escachando porque tiene además la piel más fina. Y cuando ustedes lo abren en su casa van a ver todas las manos por donde ha pasado. Y no es broma. El ja. Pues yo no voy a hablar más del ja porque está todo dicho. Aguacates de estos buenos ya verán ahora y después se van a asustar cuando vean algunas cosas más. El Pinkerton no tiene solución
Cuando ya están cogiendo haz, cogen el Pinkerton, y cuando terminan de coger el Pinkerton siguen cogiendo haz. Luego sembrar Pinkerton, sí, es un aguacate grande, pesado, pero no se va a vender. El ris, como es guatemalteco, se va a coger en pleno verano. Bueno, eso debe valer. Y es un fruto redondo, grande, bonito. ¿Por qué no se ha sembrado aquí ris? Porque el ris tiene un problema, ustedes lo ven así, y de repente empieza a tirar la floración siguiente. Fíjense que se coge a los 15 meses de que se forme la primera floración. Luego va a haber otra floración al año siguiente, y cuando eso se produce va a tirar el 30% de la fruta. ¿Qué hace el agricultor tan pronto empieza a tirarlo? Recogerlo, porque me lo está tirando el árbol, que es que ya no los aguanta más. ¿Ustedes creen que yo le quito el 30% de esa fruta y todavía no le queda fruta a ese árbol para seguir? Pues sí, porque produce muchísimo. Y ese es el ris. Una semilla grande, redonda, y un fruto redondo. Buenísimo de comer también. El problema de los aguacates es, entonces, que tengo que poner siempre 2 variedades. No vale poner una sola. Porque la flor tiene la dicogamia progénica sincrónica diurna. Es decir, florece una sola vez. La primera vez abre como hembra y la segunda como macho. Y siempre en días diferentes. Si yo pusiese esto aquí muchas veces, la siguiente vez ya vendría aquí, fíjense, por la mañana está aquí, y ahí tendría en la misma mañana el grupo B podría polinizar esto y viceversa. ¿Quiénes son grupo A y grupo B? Bueno, pues el Lanjas, el Haas, el Pinkerton son todos grupo A. Y el B, el Orotava, el Sutano, el Bacon y el Fuerte. Hay mucha gente en el Valle de la Orotava que cultiva Orotava porque es el que poliniza al Haas. Y además se lo compran y se lo pagan muy bien porque es el que se utiliza como patrón. Por lo tanto, no tiene nada que ver lo que lo van a pagar como aguacate y sí como patrón. Y además tiene una semilla grande que le asegura que de ahí sale una vara gorda donde poner la púa estupenda. Bueno, esto es una finca en el rincón de la Orotava. Se nota que yo soy de la Orotava, ahí se ven las colmenas puestas, el agua está puesta allí, la canaleta que está en el suelo, ¿la ven? Es para las abejas que tienen que tomar agua. ¿La ven aquí? Aquí está el bidón con el agua y aquí está la canaleta, y ahí se ponen unas piedritas para que la abeja se pose, porque que yo sepa la abeja todavía no vuela. No, nada, ni bucea. Si bucea, se muere. Entonces, bueno, ahí tienen ustedes las flores abiertas, decimos que florecen por la mañana hembras y por la tarde eso, a no ser que fallen las temperaturas y tengamos temperaturas bajas. Al principio de la floración, en un mismo árbol, tengo una flor macho, ¿lo ven? Y una flor hembra que se ve perfectamente el estigma. Y todos los estambres están para abajo. Y es el mismo árbol. Luego eso, ¿por qué? Porque esta no ha cerrado. No ha cerrado. Va a cerrar más tarde y eso permite que haya una cierta autopolinización con el mismo árbol y no tener que meter 2 variedades. Cada vez que digo esto, la gente piensa que metiendo una variedad va a coger más aguacates. No. Y menos si estoy en el sur, en zonas más bajas, donde no hace tanto frío. Y el crecimiento de las ramas florales son sin crecimiento vegetal o con crecimiento vegetal. Con crecimiento vegetal con frutos, sin crecimiento vegetal sin frutos. Yo he visto hacer de todo en Península. Yo he polinizado con flores en Península. Y he recogido polen para polinizar con una máquina que iba yo y acababa yo más amarillo que el árbol, pero bueno. Aquí tenemos el estigma de la flor. Cuando se cae el polen allí, va a taladrarlo por dentro para llegar hasta el óvulo, que es lo que se ve aquí, y ahí está la fecundación. Y ahí ven todas las capas
de la cáscara, del exocarpio A, del B que es el mesocarpo, el endocarpo que es el C, el E es la semilla y el D es el tegumento de la semilla. Y está todo visto ahí, si se fijan, en chiquitito. Eso que está ahí es microscopio, eso tendría este tamañito. Bueno, la foto de la abeja es mía y sí, me jugué la vida porque estaba lleno de abejas y yo dije, yo tengo que sacarlo bonito. ¿Ven dónde van los granos del polen? ¿No? Pues bueno, pues hay una disposición, se dice de 10 colmenas, 10 nudos de colmena por hectárea y que se ponga siempre en la posición sur-suroeste, porque la oveja necesita cierta temperatura y cierto grado de sol para salir a recolectar. Si no, espera al medio. En el norte la ponemos donde caigan. De hecho, si ustedes se fijaron y saben dónde está el norte, en el Valle de la Orotava, que está para abajo, estaban puestas al noreste. Bueno, pues todo lo contrario, había que ponerlo por la parte de arriba de cosas que nos pasan. Aquí tenemos el 85% de las flores son abejas. Hay otras abejas que no es la melífera, que polinizan, ciertas hormigas, ciertas avispas, que se les suelen ver en minópteros también, en la flor, que hacen la misma función. Esto es Chile y yo cuando me enseñaron esta diapositiva le dije, me la puedes dejar porque esto para mí es ciencia ficción. El jaso es los puntitos, el fuerte son los triangulitos y el Ettinger, que es otro, son los triangulitos. Bueno, pues ese es el polen que coge la abeja a diferentes horas de la mañana y de la tarde, según polinice y según la parte de la abeja, cuántos granos de polen, es lo que han contado, lleva la abeja. Afortunadamente, donde más granos lleva la abeja es este de aquí, que es en el este de acá. Si ustedes se fijan, la abeja se posa en medio y lo que queda justo donde está el estigma es el abdomen de la abeja, el abdomen superior. Yo creo que eso es el protórax o el tórax. Yo soy agrónomo de bichos, pues no me dio la gana de estudiarlo. Yo me fui por la rama agrícola, no ganadera. Y eso es lo que queda justo con el estigma. Por lo tanto, vamos. Hablamos siempre de que para el estigma, para que haya una buena polinización, tiene que haber entre 17 y 21 grados primavera. A medida que aumentamos la temperatura, lo que va a pasar es que la floración va a ser cada vez más corta y tenemos menos posibilidades de polinizar. Souhal dijo que 20 granos de polen hay que llevar al estigma para que tenga fecundación. Iñaki Ormaza, del CSIC en La Mayora, gran amigo mío y buen colaborador también, al cual le doy mucha guerra muchos días, dice que no tanto. Digo, bueno, ¿cuántos? Dice de 15 a 18. Digo, bueno, yo pongo 20 y ya veremos. Y la temperatura debe de ser mayor de 17 a 12 grados porque si no, no hay crecimiento del tubo polínico. Ese es el problema que tienen ellos en Málaga, que cuando empieza la floración no pueden. Y yo me dije, bueno, pues vamos a ver, porque en el Valle de la Orotava se está sembrando aguacates para la parte alta. Y dije, voy a coger 3 años, y cogí el 2016, 2017 y 2018, y voy a demostrarle a la gente por qué han cogido un año y no han cogido 2 o 3. Y dije, en Benijo, hubo un año que habían 30 días, 30 días en total, de esos 3 meses, donde podía haber polinización por temperatura. Porque de nada me sirve que la flor esté cerrada ya en mayo, si estoy sembrando ja. En La Suerte, a 500 metros, ya la cosa empieza a cambiar. Y en La Orotava, a 210 metros, prácticamente es constante. Se han quitado los días que llueve. Las abejas no vuelan cuando llueve. Con lo cual, lo que estamos diciendo es que no todo vale. Podemos subir en altura, pero hay que tener cierto cuidadito hasta donde llegamos. Y lo mismo pasa en el sur. Y otra de las cosas, esta es también de Iñaki Ormaza, este es el jas aquí. Empieza a florecer aquí y termina de florecer aquí.
aquí. Y el mayor floración está aquí, con sus fechas puestas durante 4 años seguidos. Si se fijan, ellos con el fuerte no les cuadra bien, por eso no querían al fuerte de polinizante. Querían uno que les cuadrase más. Y entonces empezaron a investigar y el que mejor les va a ellos era o el BL667 o el BL516. Hoy en día, Harvest y... porque el otro lo han cambiado de nombre, que era el Marvel, que ahora se llama... Bueno, ¿cómo se llama? Lo que era el Marvel antiguamente. Ahora no, ¿cómo se llama el Marvel ahora? No. Le han cambiado el nombre porque lo denunció... los de... Sí, es un aguacate. Lo denunció la Marvel con Go, la de los juguetes y eso, la denunció por estar usando la palabra Marvel. O sea, no se puede llamar Maravilla. Bueno, y esto sí, esto es el aguacate nuestro en 2 zonas, a 2 alturas, desde que empiezan a coger aceite, con distintas materias secas que empezamos en 17, como ustedes pueden ver, 17,5, y llegamos hasta una materia seca del 43,2 más o menos de materia seca. Estuvimos cogiendo aguacate en 4 fincas, a 2 alturas, tanto en el norte como en el sur. Y esto es lo que sacamos. Si quitamos estos de aquí, que si se fijan tiende a decrecer porque ya los azúcares del aguacate se han consumido y es un tiempo muy largo y solo tiene un alimento por donde poder seguir tirando, que son las grasas. Y empiezan a aparecer manchas oscuras dentro del aguacate. Luego no hace falta llegar aquí. De aquí para adelante son todos de la Rotava y los realejos que los aguantaban para recogerlos en julio-agosto, porque va a tener aguacates en julio-agosto. Es decir, 1 año y 4 o 5 meses después. No es un guatemalteco que aguante tanto. Si los centramos aquí, lo que sí vemos es que es una recta prácticamente, muy fácil, porque además el coeficiente B es 1 y solo hay que sumarle 11. 11,3. Con lo cual nos sale una cosa fabulosa. Normalmente esto sale un poquito menos, un 0,98, un 0,96 en Península, creo que en Chile me dijeron que era 0,975, porque ahí son muchos de 3 decimales. Digo, ¿para qué? Si después nada más va a haber 21%, 22%. Y eso sí, tenemos, cuando nosotros lo recogemos, ya con un 22% tenemos un 11% de aceite. Ahí es donde coincide todo el mundo y todos los paneles que se hagan de que el aguacate está bueno. Mínimo un 11% de aceite. Por ahí de abajo, no. Permitimos que el aguacate se recoja con menos de un 22% de materia seca. Porque es que la legislación lo permite y estamos mirando a ver cuándo empezamos a coger aguacate porque nos lo están pagando a precio de oro. Pero no está bueno. Y como cosa curiosa, empieza a recoger primero el sur que el norte. Después de 2 años haciendo esto y 4 años más de recogiendo aguacate para la tesis, les puedo asegurar que es al revés. Se alcanza ante la materia seca en el norte que en el sur. Y eso están allí del fondo diciéndome que sí con la cabeza y sí, eso pasa y no se explica, pero es así. Vamos a acabar, ya sé que voy a acabar, ya esta es la última diapositiva. Esta se la pedí a Iñaki Ormazara para ponérselo. ¿Por qué un año produce aguacates y otro año no produce aguacates? Que pasa en muchos sitios y mucha gente dice, no, este año un desastre, el año pasado cogí ¡buf! Bueno, pues que no hemos alimentado correctamente el aguacate, no lo hemos abonado bien. Si lo abonásemos bien, siempre tendríamos esta cantidad. ¿Ven los granitos negros? Eso es el almidón, que está en el estilo de la flor.
Y a medida que el grano de polen va bajando, se tiene que alimentar de eso. Si no, se para y no llega a fecundar. Pues un año donde se produzca mucho aguacate, si yo no lo abono adecuadamente y le repongo la cantidad de proteína y le pongo lo necesario para que produzca el azúcar necesario, lo que me va a pasar al año siguiente que ese es el estilo. Y ahí no hay forma de que el grano de polen prospere porque no tiene su comida para ir haciendo el tubo polínico. Por eso un año produce y otro año no produce, porque abonamos mal. El año que produce lo abono un montón, el año que no produce no lo abono. Porque somos así. Y muchas gracias.